El calendario cívico de México marca que mañana 13 de septiembre, como la gesta heroica del castillo de Chapultepec, tuvimos la pérdida de la mitad del territorio nacional y la repetida traición del general Antonio López de Santa Anna y la invasión del ejército estadounidense con la batalla de Chapultepec. 13 de septiembre de 1847 han pasado o van a cumplirse 176 años y la hazaña de Juan Escutia y de 6 jóvenes alumnos del colegio militar conocidos como los Niños Héroes. A ellos se les conmemora el día de mañana 13 de septiembre, quienes dieron su vida por la patria. Por ello, secretaria, le pido una reflexión autocrítica. Encendemos la televisión y lo primero que vemos son notas de violencia, del narco y ahorita las encuestas que nos acaba de dar a conocer el vocero de victimización muestran cifras a la baja. La pregunta es, secretaria, ¿cómo se encuentra el tejido social del país? ¿Está roto? Pues yo creo que ha habido evidentes avances en ese sentido. Claro que después de más de 30 años de una política que impulsó el individualismo y que fue profundizando ese deterioro, pues caló. Pero como lo ha dicho el presidente, tenemos una reserva de valores morales, espirituales, pero sobre todo el núcleo que ha sido la familia, que ha permitido que salgamos adelante. Entonces llevamos pues ya 5 años en una clara tendencia hacia adelante, a la reconstrucción de ese tejido social. Todavía por supuesto que falta ir hacia adelante, pero vamos avanzando muy bien y en efecto se da cuenta muchas veces en los medios de comunicación y se pone de manifiesto situaciones de violencia y poco se habla de lo que se ha venido avanzando, pero hemos recuperado mucho, sobre todo en materia de derechos. El hecho de que los propios programas hoy sean derechos, el hecho de que cada vez hay una conciencia más crítica, hay una revolución de las conciencias, nos está sacando adelante y tenemos pues esa ventaja que ya quisieran otros pueblos del mundo de tener esa reserva de valores que hoy nos permite salir adelante. Entonces, pues por eso debemos sentirnos muy orgullosos, pero sobre todo tener claro que si la estrategia funciona, pues tenemos que seguir reiterando esta estrategia de atender las causas justamente para ir recomponiendo aquellos tejidos sociales que se fueron debilitando. Gracias. Mi segunda pregunta, secretaria de Gobernación, es en el sentido, en un foro regional en Monterrey, la señora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz declaró que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Ella, la señora X, dijo: recuerdo cuando trabajaba con Vicente Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y le dije: va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas porque no es su cultura. El próximo jueves 14 de septiembre se cumplirán 200 años de la anexión del estado de Chiapas al Pacto Federal, pues hace 2 siglos que en el año de 1824 los habitantes de Chiapas formalizaron ante el Congreso mexicano su deseo de anexión al nuevo país independiente como un estado federal. En el hermoso estado de Chiapas, pues igual que en toda la República se festejan las fiestas patrias, pero el 14 de septiembre para ellos pues es un día porque es el Día de la Unión a México. Perdón. El jefe del Estado de México, el jefe de la Nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos ha explicado que desde tiempos atrás se ha sostenido que Chiapas llegó
o llegó tarde o de plano no llegó a la independencia, a la reforma y a la revolución. Y eso no tiene sustento. Chiapas ha estado siempre presente en las transformaciones de México. Mi pregunta es, secretaria, ¿la Cuarta Transformación está pagando la deuda de justicia que se tiene con el pueblo de Chiapas, especialmente con los indígenas, con los marginados del campo y de la ciudad, con las obras insignias de esta administración, que es el Tren Maya, el corredor interoceánico y la refinería Olmeca? Pues yo creo que sí, que los propios datos han mostrado el evidente cambio. Hablábamos, por ejemplo, de Coneval y los datos de pobreza y cómo en estas regiones del país es donde más avance ha habido en la reducción de la pobreza, precisamente porque eran una región, estados olvidados, donde se apostó al norte, ¿no? Después del Tratado de Libre Comercio hubo cierto desarrollo en el norte, también decirlo, con bajos salarios. En septiembre se celebran diversas festividades relevantes para el país de México en la construcción de la democracia que vive actualmente. Una de ellas es la que se conmemora el 15, cuando se celebra el inicio de la independencia, pero hay otra fecha un poco menos conocida, el 13 de septiembre de 1847. ¿Qué sucedió ese día y por qué se celebra? Desde finales del mes de agosto es común observar cómo en las viviendas del país se colocan grandes banderas para recordar esta fecha histórica, y lo mismo ocurre con los adornos en plazas públicas, vehículos y vestimenta típica. El 13 de septiembre de 1847 se recuerda la gesta heroica de Chapultepec, que ocurrió en medio de la guerra entre México y Estados Unidos, misma que se intensificó en enero de 1847 con el arribo del general Winfield Scott y sus tropas al puerto de Veracruz. En agosto de ese mismo año, las tropas mexicanas se concentraron en el Valle de México e intentaron evitar la toma de esta ciudad. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 8 de septiembre de 1847, las tropas mexicanas se encontraban en clara desventaja para detener el avance del ejército norteamericano, que se concentró en las faldas del cerro de Chapultepec. Los bombardeos a este punto se iniciaron el 12 de septiembre de 1847, los cuales sacudieron los cimientos de la instalación y causaron estragos entre las fuerzas mexicanas. Durante la jornada del 13 de septiembre, las columnas norteamericanas avanzaron por el oeste y el sur del centro de Chapultepec con un efectivo de más de 7,000 hombres, detalló la Sedena al recordar este enfrentamiento. En el castillo de Chapultepec se dispusieron a defender a la patria 243 hombres, sin contar a los jefes, oficiales y alumnos del colegio militar, que decidieron quedarse para enfrentar a las tropas norteamericanas. Entre las bajas se encontraron los llamados niños héroes, 6 cadetes mexicanos que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional y cuyas edades oscilaban entre los 15 y 18 años de edad, de ahí el mote de niños. De acuerdo con una entrevista de la UNAM al historiador J.D., el general Bravo entregó su espada tachonada de piedras preciosas, pero no logró que se rindieran 6 de sus jóvenes cadetes, los cuales prefirieron morir
uno de aquellos muchachos con la bandera mexicana en brazos, perdió la vida al arrojarse del muro. Se trataría de Juan Escutia.